La tercera clase el día de hoy se llama Promesas Eternas y vamos a tener alguna lectura. Busquen Mateo 24:35. Mateo 24:35. María Gárate, por favor, Salmos 119:89. María Gárate, Salmos 119:89. Abigail, Isaías 48. Abigail, Isaías 48. Dati, Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Y por favor, el delegado de la familia Villagrán León, Mateo 5, del 17 al 21. Ok. Alejandro, por favor, Mateo 24:35. Mateo 24:35 dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya. Sus promesas, sus palabras son eternas. Amén. ¿Qué dice Salmo 119:89? Recuerde que una vez que encuentre el versículo, se desmutea y lo lee en voz alta. Salmo 119:89. ¿Ese me toca a mí? Sí, ese te toca a ti, María. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Amén. Amén. Para siempre. Aleluya. Es eterna. Nos vuelve a confirmar que su palabra, sus instrucciones son eternas. Isaías, Abigail 48, por favor. Isaías 48 dice: la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Así es. Por lo tanto, creemos en las palabras de un Dios infalible, eterno, por lo cual esas palabras no pasarán. Esas palabras son para nosotros una firme promesa de que lo que Él ha dicho lo ha de cumplir. Sí, y todas esas promesas que están escritas en la palabra son para su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Todos aquellos que han confesado a Jesús, a Yahshua, ¿verdad? Y ponen en práctica sus mandamientos. Primera de Pedro 1:23. Amén. Dice: pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Al ser eterna la palabra de nuestro Dios, no puede ser abolida. Así es. No puede ser eliminada. Y vamos a escuchar, leamos todos juntos, Mateo 5, del 17 al 21. Alejandra, por favor, o el delegado de la familia Villagrán León. Ya, dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríais en el reino de los cielos.
oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Amén. Y de ahí, de ese Amén. versículo en adelante, comienza a dar el significado de los mandamientos. En este pasaje de las Escrituras que acaba de leer Alejandra, podemos apreciar que nuestro Señor Jesucristo aclaró un punto importante que muchos han malentendido. Las instrucciones que nuestro Padre Celestial entregó a su pueblo en Éxodo 20, del 1 al 17, sus mandamientos, su ley, Jesús no la desechó, ni cambió los mandamientos. Él los cumplió. Marcos 12, del 28 al 34, nos habla de esto. Marcos 12, del 28 al 34. Alejandro. Marcos 12 del 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y él, amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, en más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba a preguntarle. Y aquí, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús lo que hace es resumir los 10 mandamientos en 2. Así es. Amarás al Señor tu Dios. Esa expresión encierra los primeros 5 mandamientos. Si amamos a nuestro Dios, no adoraremos otros dioses, no tendremos imágenes, no juraremos en vano y recordaremos el día de descanso y respetaremos a nuestros padres. Y cuando él dice, amarás a tu prójimo, esa expresión encierra los otros 5 mandamientos. Sí. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no servirás de testigo falso y no codiciarás. Por lo tanto, el Señor no estaba haciendo nuevos mandamientos. Así es. Lo que él estaba haciendo es darle un significado mayor. ¿Por qué? Porque si usted se va de nuevo a Mateo capítulo 5, al versículo 21 de Mateo capítulo 5, el mandamiento decía, no matarás. ¿Y a qué se refiere esto? Era que ninguno podía agredir a su prójimo con un elemento contundente y darle muerte. No podía hacerlo con premeditación ni alevosía. Pero aquí el Señor, si ustedes siguen conmigo la lectura, el Señor le pone un significado mayor, mucho mayor. Sí, porque dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, tonto a su hermano será culpable hasta el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, así es, no borró el mandamiento. No borró el mandamiento, Lo sino elevó. que lo elevó.
Exacto. Y si nosotros hoy día, su Espíritu Santo, no habitara en nuestros corazones, sería muy difícil poder obedecer sus instrucciones. Pero es por eso que nuestro Señor Jesucristo dejó su Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad y a toda justicia, y es Él que nos redarguye de justicia, de pecado y de juicio. Sigamos. Juan 10, 14 al 18. Aquí el Padre nos está haciendo ver una promesa que Él había hecho mucho tiempo atrás, muchos años atrás, a Ezequiel. Dati, por favor, Juan del 14 al 18. Juan 10, del 14 al 18. Amén. Juan 10 del 14 al 18. Amén. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Amén. Súper aclaratorio. Cuando comparta el evangelio, usted no diga más que a Jesús o a Yahshua lo mataron. Él mismo está diciendo acá, por eso es importante leer la palabra, que a él nadie lo está matando, sino que él por voluntad, por instrucción del Padre y en obediencia al Padre, les dice, yo pongo mi vida. Ahí está, ¿se da cuenta? Si nadie puede matar a Yahweh o a Dios o a Yahshua, acuérdense que es uno. Entonces le está diciendo, yo pongo mi vida por ustedes. Es más, les recuerdo, yo tengo el poder para entregarla, pero también tengo el poder para volver a tomar mi vida, o sea, su resurrección, porque Él es Dios, Él es Yahweh. Amén. Aquí vamos a ver una promesa eterna. Está en Juan 10 del 14 al 18, donde leía el Dati, habla de que Él es el buen pastor. Así es. Pero esta promesa Dios se la había dado a Ezequiel y la encontramos en el capítulo 34 del 11 al 16. Vayamos para allá. Alejandro. ¿Sí? Ezequiel 34 del 11 al 16 dice, porque así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí que yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Por lo tanto, con estos pasajes y otros más que vamos a ver más adelante, se confirma dos cosas. Que Jesús es Dios, Amén. que Dios es uno. Así es. Y que Jesús es la imagen visible de nuestro Dios invisible. Él mismo vino para cumplir sus promesas. Amén. Y estas ovejas que aquí habla la Escritura son todas de un mismo redil, de un mismo pueblo. Amén. ¿Qué vimos además? Que Yahshua, que Jesucristo, no vino a eliminar ni a abolir los mandamientos, sino que vino a cumplirlos y les dio un significado mayor. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios, de Yahweh, es eterna. Así es. Dios mismo vino a salvar lo que se había perdido. Él es el buen pastor.
En Ezequiel, él dice, yo mismo iré por mis ovejas perdidas. Y en Juan, Jesucristo, refiriéndose, dice, yo soy el buen pastor. Amén. Está clarito que son uno. ¿Ah? Nuestro Señor Jesucristo aclaró un punto importante que muchos han malentendido. Al ser eterna la palabra de nuestro Dios, no puede ser abolida. Por eso quedó escrito aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del 17 al 20, que Él no vino a borrar la escritura, sino que Él la vino a cumplir, y que los mandamientos dados por nuestro Dios son eternos. Así es. En Marcos 12, del 28 al 34, como hablamos, vimos cómo el Señor no estaba dando un mandamiento nuevo, sino que solamente estaba esos 10 mandamientos que se dieron a viva voz en el monte Sinaí a ese pueblo reunido al pie de ese monte. Nuestro Señor Jesucristo lo estaba resumiendo en 2. ¿Por qué? Porque Él estaba hablando a gente que conocía la Torá, que conocía la Escritura, que conocía el Antiguo Testamento y sabía que estas instrucciones habían sido dadas desde el principio. Así es. Vamos a ver hoy día que hay una promesa eterna y que viene entregada a un hombre que lo dejó todo y creyó a la orden que Dios le dio. Vamos a Génesis capítulo 12 del 1 al 5. María, por favor. Génesis 12 del 1 al 5. María Gárate. Abigail. Génesis 17 del 1 al 12 y Alejandra, Génesis 17 del 13 al 22. Génesis 12 del 1 al 5. María, te desmuteas, por favor, y lo lees. Ya, ahora sí. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que había adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Amén. Amén. Dios le instruye a Abraham a dejar su tierra y parentela. Le promete que hará de él una nación grande, que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego le vuelve a declarar a Abraham esta promesa en Génesis 15 del 1 al 15. Y Abraham cree a Dios y camina sin ver. Él no había visto la tierra que Dios le dice que le va a dar, pero él sale de la tierra y obedece la orden de Dios. ¿Qué edad tenía Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos? 75 años. Márquelo ahí en su Biblia, 75 años. ¿Para qué?
para ir a la tierra que Dios le había prometido. Abraham no tenía hijos, pero Yahweh, Jehová, le había prometido que haría de él una nación grande. Y vamos a ver qué es lo que dice Génesis 17 del 1 al 12. Abigail, por favor. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: Este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. Entonces Dios le dijo a Abraham: Es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Amén. Alejandra, del 13 al 22, por favor. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Yahweh a Abraham: a Sarai: Tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y hará de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Yahweh de estar con Abraham. Amén. Miren, vamos a hacer aquí una pequeña extracción de fechas. Cuando Dios le prometió una descendencia a Abraham y le dice que salga de Ur, ¿cuántos años tenía? 75.
Cuando Dios le vuelve a hablar a Abraham, le cambia el nombre y le dice que Sara le va a dar un hijo. ¿Qué edad tenía Abraham ya en ese tiempo? 99 años. O sea, habían pasado 24 años desde su primer encuentro. Y Abraham seguía caminando y creyéndole a Dios. Y aquí hay una lección para nosotros. Muchas veces nosotros ponemos nuestras peticiones delante de Dios y vemos que pasa el tiempo y a veces nos angustia la espera, porque Dios no responde a nuestras oraciones. Y exactamente como dice Alejandro, en muchos viene tristeza, viene ansiedad, viene impaciencia, pero aquí vemos un ejemplo de obediencia y de fe. Porque desde cuando Dios llama a Abraham hasta cuando vuelve a hablar con él y a decirle que el hijo de la promesa, el hijo del cual saldrán multitud de naciones, será un hijo nacido del vientre de Sara, ya habían pasado 24 años. Estaba más abuelito. Y en 24 años pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. Y él seguía confiando, como en ese primer encuentro que él tuvo, que el Dios al cual él había escuchado y que le había dado la orden de salir de Ur y que le había prometido una gran descendencia, ese Dios había de cumplir lo que le había prometido. Así es. ¿Qué es fe? Fe en hebreo es emuná. Y esta palabra tiene un significado profundo en el idioma hebreo. ¿Qué es emuná? Es una convicción tan profunda, una percepción de la verdad que trasciende la razón, que confía y que actúa. Así la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento pueden dar genuina razón de fe. La emuná no está basada en el raciocinio, no está basada en la mente, no está basada en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque la razón jamás puede alcanzar la certeza de la fe, de la emuná. Cuando la persona tiene una profunda fe, para ella la palabra de Dios es una verdad innegable. Así es. Amén. Siente que esta verdad es parte integral de su propia esencia y de su propio ser. Una prueba de esto fue la fe que tuvieron los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, los cuales fueron martirizados en circos romanos, fueron aserrados, pasaron frío, pasaron hambre. Esto usted lo puede leer en Hebreos capítulo 11, en los últimos versículos del 35 al 39, pero ellos nunca negaron su fe. Y esta fe es la que nosotros debemos tener, emuná, que pase lo que pase, Amén. Venga lo que venga. Nosotros hemos creído en un Dios eterno, cuya palabra es eterna y lo que Él dijo se ha de cumplir. Amén. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestro Dios nos llamó y el llamamiento de nuestro Dios es santo. Y nosotros estamos caminando a través de sus instrucciones para llegar a poseer la tierra que Él nos prometió. Así es. Como su pueblo. Amén.
y caminando, ¿cierto? Con mayor confianza en Él, porque los tiempos son cortos. Ya podemos ver cómo el retorno, el rescate de su pueblo está a las puertas. Cada día que pasa, se ha dado cuenta que de viernes a viernes es así de rápido y cada vez más rápido. Ya estamos cerrando este tiempo, o sea, abriendo el tiempo de Shabbat, de descanso. Pasa muy rápido el tiempo. Jesús viene pronto. Amén. Miren, vamos a leer Génesis, Tati, por favor, 26:5. Vamos a ver unas palabras declaradas, pero vamos a descubrir a quién se le están diciendo esas palabras. En Génesis 26:5. Génesis 26:5 dice: Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Para recibir las promesas de Dios, ¿qué debemos hacer? Clarito. Anote, remarque esas, porque es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. ¿Queremos oír la voz de Dios? Sí. Estudiemos las escrituras. Amén. No va a venir un ángel a hablarnos y a susurrarnos al oído. No. La voz de Dios quedó por escrito. Amén. Y su palabra es eterna. Así Sus es. palabras son fieles y verdaderas. Y para ser bendecidos, ¿qué es lo que hizo Abraham? Oyó la voz de Dios, guardó sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, sus leyes. Pero vamos a leer del 1 al 5 del mismo capítulo de Génesis 26 para ver a quién estaba dirigiendo esas palabras. Veamos a quién era. Tati, por favor. Génesis 26 del 1 al 5. Génesis 26, del 1 al 5. Dice así. Acá, Génesis 26, del 1 al 5 dice: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová, y le dijo: No desciendas a Egipto, habita la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Notó a quién se le estaba declarando la misma promesa hecha a Abraham? A su hijo Isaac. Exactamente. Esta misma promesa Dios se la estaba haciendo a Isaac. ¿Quién era Isaac? Era el hijo de la promesa, el segundo primogénito, el hijo de la esposa libre de Sara. Los que estamos estudiando Romano y pasamos por el capítulo 7 del libro de Romanos, ahí habla justamente de esto. Si volvemos a ver Génesis capítulo 15, del 1 al 15, vamos a ver que las promesas que Dios le había dado a Abraham son las mismas promesas que le vuelve a confirmar a su hijo Isaac. Isaac tuvo 2 hijos con Rebeca. Vamos a leer Génesis 25 del 19 al 26. Abigail, ¿lo tienes por ahí? Génesis 25 del 19 al 26.
Génesis 25 del 19 al 26. dice, este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padam Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto? Preguntó. Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello como en un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrado con la mano en el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Amén. Isaac tenía 40 años cuando tomó a Rebeca por esposa. Sí. Pero ¿cuántos años pasaron para que Rebeca le pudiera dar hijos? 20 años. 20 años. Así es. Esaú y Jacob eran gemelos, ambos primogénitos. Nada más que Jacob era el segundo de los primogénitos. Y sobre él Dios había declarado una promesa. El mayor servirá al menor. Y aquí vamos a ver un patrón. Miren. Abraham tuvo un primer primogénito. El primer primogénito de Abraham fue Ismael, hijo de la esclava. Y su segundo primogénito fue Isaac, hijo de Sara. Vamos a llamar de la libre, porque era la esposa legítima de Abraham. Y vamos a ver este patrón. ¿Cuál de los dos primogénitos de Abraham Dios le entregó la promesa de que hará una gran nación? Segundo. ¿Al primero o al segundo? Al segundo primogénito, a Isaac, el hijo de Sara. ¿Me van siguiendo, verdad? Veamos ahora a Isaac. Isaac tuvo dos hijos, ¿de quién? De Rebeca. El primer primogénito, ¿cuál era su nombre? Esaú. Y el segundo primogénito fue Jacob. ¿Y cuál fue la promesa que Dios le entregó a Rebeca? Que el primer primogénito iba a servir al segundo, o sea, que Esaú iba a servir a Jacob. ¿Me van siguiendo, verdad? Génesis del 27, Génesis capítulo 27 del 1 al 40 nos cuenta cómo Jacob obtuvo la bendición de la primogenitura. Pero detengámonos. Génesis 27, el versículo 20, Jacob le responde a Isaac, porque Jehová, tu Dios, todavía Jacob no había tenido un encuentro con Yahweh.
porque después, más adelante, Jacob tiene un encuentro con Dios Así es. y eso cambia su vida y cambia su nombre. Después de ser Jacob un hombre que su nombre significaba usurpador, tramposo, Dios le cambia el nombre y le pone Israel, que significa el que lucha al lado de Dios, no el que lucha contra Dios, sino con Dios. Y cuando vamos entendiendo esto, vamos entendiendo que desde el principio hubo un plan de redención. ¿Cuál fue el primer primogénito de la creación? Adán. Adán. ¿Y qué es lo que hizo Adán? Pecó. Y por el pecado de Adán entró la muerte. ¿Y cuál fue el segundo, que en realidad siempre ha sido el primero, el primogénito de Dios que nos vino a rescatar? Jesús. Yahshua, la imagen visible, Jesús. Y a través de él, nosotros hoy día tenemos vida, hemos sido redimidos del pecado y tenemos vida y vida eterna. Así ¿Se da es. cuenta del patrón desde el principio? Dios no hace nada al azar. Él es perfecto. Sus promesas son eternas. Y vamos Y suceda lo que suceda, su plan, ¿cierto?, va a continuar como él lo trazó. Así es. Jacob huye de su hermano Esaú porque Esaú se da cuenta de que su hermano Jacob le robó su primogenitura. Eso usted lo encuentra en Génesis capítulo 28. Y vamos viendo que Jacob tiene un encuentro que va a cambiar su vida y lo encontramos en Génesis 28 del 10 al 22. Dios se le aparece y Jacob entiende que hay una promesa que Dios le hace de protección, de sustento y de reconciliación. Pasó lo mismo con nosotros. Hubo un minuto en nuestras vidas que nos dimos cuenta que el enemigo solo quería nuestra muerte. Así es. Y salimos huyendo. Y nuestro Señor Jesucristo salió a nuestro encuentro, porque ni siquiera nosotros le buscamos, sino Él salió a nuestro encuentro. Y cuando Él salió a nuestro encuentro, cambió nuestra vida, cambió todo lo que éramos. Amén. Cambió toda nuestra forma de pensar, transformó todo lo que teníamos dentro. Y nosotros le dijimos, heme aquí, Señor, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y cuando nosotros nos abrazamos a Él y a sus promesas, Él nos prometió, al igual que Jacob, protección, sustento y nos reconcilió con Dios. Nos cambió el nombre, nos hizo nuevas criaturas. Ese nombre Él lo tiene para nosotros, para entregarnos cuando lo lleguemos, como dice Apocalipsis, a ese momento glorioso en que solamente Él y yo sabremos el nombre que me ha dado. Nuestro nuevo nombre. Nuestro nuevo nombre. Así es.
Así que ninguno se esté cambiando el nombre ahora, porque el Señor ya lo reconcilió con Dios. Así es, amén. ¿Ah? Hay algunas tendencias nuevas ahora, esas revelaciones que de repente cuando se acuestan con la guata demasiado llena de comida, empiezan a ver y que le están diciendo a la gente que se cambie su nombre. Eso en ninguna parte aparece que sea algo que el Señor nos mandó a hacer. O una práctica dentro del pueblo. Exacto. Él nos va a dar un nuevo nombre, sí, y eso lo dice en Apocalipsis, ya lo estudiamos, pero cuando lleguemos al momento en que Él nos premie por haber sido fieles. Así es. Sigamos. Dios vuelve a presentarse a Jacob, dándole instrucciones, las cuales sigue sin poner objeción. Camina en fe, Jacob hace de acuerdo a lo que Dios le manda y sale de la casa de Labán, su suegro, con su esposa Raquel, Lea y sus hijos. Y ya estamos terminando. Eso usted lo puede leer en Génesis 31, del 11 al 13. Y en Génesis 35, del 9 al 12, Dios se vuelve a aparecer a Jacob y le cambia el nombre y vamos a ver qué es lo que le dice. Vamos a Génesis. Abiga, por favor, Génesis 35, del 9 al 12. Génesis 35 del 9 al 12 dice: Ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel, y Dios lo bendijo, diciéndole: Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo: Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrán reyes entre tus descendientes, y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac. Así es, te las daré a ti y a tus descendientes. Amén. La misma promesa que hizo con Abraham, que hizo con Isaac, ahora la está haciendo con Jacob. Y sabes que en Jesús, en Yahshua, nosotros también, ¿cierto? Somos herederos de esas promesas. Así es. Aleluya. Por lo tanto, Dios ha orquestado un plan de redención para su pueblo Amén. y la humanidad perfecto. Así es. Y la próxima clase vamos a ver el pacto de Dios con su pueblo. Así que el Señor les bendiga